Pones una cucharada de azúcar en tu café cada mañana, pero nunca has visto lo que ocurre antes de que llegue a tu mesa. Hoy lo vamos a ver todo, de la caña al grano blanco. Esta caña de azúcar lleva entre 12 y 18 meses creciendo. Mide hasta 4 metros de altura y contiene entre 14 y 16% de sacarosa. Eso es el azúcar que consumes cada día, pero para llegar a tu mesa tiene que pasar por todo esto. Etapa 1. La cosecha. Las cosechadoras mecánicas cortan la caña en segundos. Desde que se corta hasta que entra a la fábrica no pueden pasar más de 16 horas. Después el azúcar empieza a degradarse. La cosechadora entra al campo. Sus cuchillas rotativas cortan la caña a ras del suelo. La máquina trocea los tallos en fragmentos de 20 centímetros. Los lanza directamente a un camión que avanza paralelo. Todo en un solo movimiento continuo. Una cosechadora procesa entre 30 y 50 toneladas de caña por hora. Los camiones llegan al ingenio azucarero. En la báscula industrial se pesa cada camión cargado. Se toma una muestra de la caña. El laboratorio analiza el contenido de sacarosa en menos de 15 minutos. Ese análisis determina cuánto le pagan al agricultor. El proceso inicia con el peso en básculas de las unidades que transportan la caña y que se encuentran al ingreso del área industrial. La caña aprobada avanza hacia las mesas de alimentación. Aquí empieza la transformación. Etapa 2. La molienda. La caña pasa por las picadoras y luego por los molinos. El objetivo es extraer el 96% del jugo de cada tallo. La caña cae sobre las mesas de alimentación. Un sistema de conductores la lleva hacia las picadoras. La caña, antes de ingresar al molino, pasa por un juego de niveladora y 2 picadoras con el objeto de prepararla adecuadamente para la extracción. Las picadoras tienen cuchillas rotativas que giran a alta velocidad. Reducen los tallos a una fibra más uniforme. Esa fibra entra ahora a los molinos. Un molino azucarero tiene entre 4 y 6 rodillos de acero superpuestos. Cada rodillo pesa varias toneladas. La fibra de caña pasa entre los rodillos siendo comprimida progresivamente. Cada molino está equipado con una turbina de alta presión. En el recorrido de la caña por el molino se agrega agua, generalmente caliente, y jugo pobre. El agua caliente facilita la extracción del jugo restante. Lo que sale de los molinos es un jugo verde oscuro. Se llama guarapo. Y lo que queda de la caña después de los molinos se llama bagazo. El bagazo no se descarta. Se quema en las calderas de la propia fábrica para generar el vapor que mueve toda la planta. La fábrica se alimenta a sí misma. Etapa 3. La clarificación. El jugo que sale de los molinos está lleno de impurezas, tierra, fibras, bacterias, cera. Todo eso tiene que eliminarse. Aquí entran la cal y el calor. El guarapo recién extraído no es apto para procesar directamente. Contiene tierra, fragmentos de fibra, ceras, proteínas y bacterias. Primero pasa por tamices vibratorios que eliminan los fragmentos sólidos grandes. Luego entra a los calentadores. El jugo se eleva a entre 80 y 105 grados centígrados. El calor mata las bacterias y detiene la fermentación. El jugo se calienta y se añaden sustancias químicas como el ácido fosfórico y la cal para neutralizar la acidez. La cal reacciona con las impurezas del jugo. Las impurezas se aglutinan y forman flóculos. Esos flóculos suben a la superficie o se depositan en el fondo. El jugo clarificado queda en el medio. Se llama jugo clarificado o jugo limpio. Es de color amarillo claro. Luego se realiza la decantación y filtración para eliminar las impurezas sólidas. El lodo que queda en el fondo se llama cachaza. La cachaza se usa como abono en los campos de caña. Nada se desperdicia. Etapa 4. La evaporación. El jugo clarificado contiene 85% de agua. Los evaporadores trabajan al vacío para eliminarla sin destruir el azúcar. El jugo clarificado entra al sistema de evaporación.
contiene aproximadamente un 15% de azúcar y 85% de agua. Para poder cristalizar el azúcar hay que concentrar ese jugo. Los evaporadores son grandes cilindros de acero inoxidable conectados en serie. Funcionan al vacío. Controle el flujo de vapor y logre una concentración constante de jugo en las etapas de evaporación. Al vacío, el agua hierve a temperaturas más bajas, entre 60 y 70 grados en los primeros efectos. Eso evita que el calor excesivo caramelice el azúcar antes de tiempo. El vapor generado en el primer evaporador calienta el segundo. El del segundo calienta el tercero. Un sistema de 4 a 5 efectos en cadena, altamente eficiente energéticamente. El resultado es un jarabe espeso y dorado. Se llama meladura. Contiene entre 60 y 70% de azúcar. La meladura avanza ahora hacia el paso más crítico de todo el proceso. Etapa 5. La cristalización. La meladura entra a los tachos al vacío. El azúcar disuelto empieza a solidificarse en cristales. Un grado de diferencia en la temperatura lo arruina todo. La meladura entra a los tachos de cocimiento. Un tacho es un gran recipiente hermético que trabaja al vacío. La meladura pasa a los tachos donde continúa la evaporación de agua, lo que ocasiona la cristalización del azúcar. Al seguir eliminando agua, llega un momento en el cual el azúcar disuelta se deposita en forma de cristales de sacarosa. La cristalización se produce en los tachos de cocimiento. Aplicando una combinación determinada de presión y temperatura, se transforma el jarabe en cristales. Pero los cristales no nacen solos. Este proceso industrialmente se acelera introduciendo al tacho unos granos microscópicos de azúcar denominados semillas. Esas semillas son cristales de azúcar ya formados. Actúan como núcleos sobre los que crece el nuevo azúcar. El operador monitorea constantemente el estado de la masa. La sobresaturación tiene un rango óptimo donde los cristales de azúcar crecen de manera uniforme. Fuera del rango, los cristales dejarán de crecer e incluso podrían fundirse. Los cristales crecen lentamente dentro del tacho. El proceso dura entre 2 y 4 horas por cocimiento. Cuando los cristales alcanzan el tamaño correcto, el tacho se descarga. Lo que sale se llama masa cocida. Es una mezcla de cristales de azúcar y jarabe residual. Esa mezcla avanza inmediatamente a las centrífugas. Etapa 6. La centrifugación. Las centrífugas giran a 1800 revoluciones por minuto. La fuerza centrífuga separa cristales del jarabe. Lo que queda dentro es el azúcar. Lo que sale es la melaza. La masa cocida cae dentro de las centrífugas. El tambor cilíndrico suspendido de un eje tiene paredes laterales perforadas forradas en el interior con tela metálica. El tambor gira a velocidades que oscilan entre 1000 y 1800 RPM. La fuerza centrífuga empuja el jarabe hacia las paredes perforadas. El jarabe pasa a través de las perforaciones y sale al exterior. Los cristales de azúcar son demasiado grandes para pasar. Quedan atrapados dentro del tambor. La fuerza centrífuga hace que la masa cocida suba por la pared exterior de la canasta. Una malla o filtro retiene los cristales, expulsa el licor madre. Los cristales se lavan con agua caliente dentro de la centrífuga. El lavado elimina los restos de jarabe adheridos a la superficie de los cristales. El resultado es azúcar crudo de color amarillento. El jarabe que salió se llama miel o melaza. La miel se retorna a los tachos para 2 etapas adicionales de cristalización. La melaza final, que ya no puede dar más azúcar, se vende para producir alcohol. Etapa 7. El secado. El azúcar que sale de las centrífugas todavía tiene 2% de humedad. Calores rotatorios eliminan esa humedad en minutos antes de que el azúcar llegue al envase. El azúcar húmedo sale de las centrífugas. Cae directamente sobre una correa transportadora. La lleva hacia los secadores rotatorios. Son grandes cilindros de acero que giran lentamente.
El azúcar cae en cascada dentro del cilindro. Aire caliente a entre 60 y 80 grados circula en sentido contrario. La humedad del azúcar se evapora en el contacto con el aire caliente. El azúcar sale del secador con menos del 0.5% de humedad. A continuación, pasa por un sistema de enfriamiento. El aire frío estabiliza la temperatura del azúcar. Un azúcar caliente seguiría perdiendo humedad de forma irregular durante el almacenamiento. El enfriamiento garantiza uniformidad. Etapa 8. La refinación. El azúcar crudo todavía tiene color amarillento. Para convertirse en el azúcar blanco que conoces tiene que cristalizarse 2 veces más. Sacarosa pura al 99.9%. El azúcar crudo entra a la refinería. Primero se disuelve nuevamente en agua caliente. Se forma un jarabe concentrado. Ese jarabe pasa por filtros de carbón activado. El carbón activado absorbe los pigmentos y las impurezas que dan color al azúcar. El azúcar refinado es el producto cristalizado constituido esencialmente por cristales sueltos de sacarosa obtenidos a partir de la fundición de azúcares crudo o blanco mediante los procedimientos industriales apropiados. El jarabe decolorado y purificado entra nuevamente a los tachos de cristalización. Se cristaliza 2 veces con el fin de lograr su máxima pureza. La primera recristalización produce azúcar de alta pureza. La segunda recristalización produce el azúcar refinado blanco definitivo. Los cristales de la segunda cristalización son perfectamente uniformes, blancos, sin color, sin sabor a melaza. Sacarosa pura al 99.9%. Eso es lo que hay en tu azucarera. Etapa 9. El tamizado. Los tamices separan los cristales por tamaño. El azúcar de mesa, el azúcar impalpable, el azúcar grueso, todos salen del mismo proceso pero en tamaños distintos. El azúcar refinado cae sobre los tamices vibratorios. Los tamices tienen mallas de distintos tamaños superpuestas. Los cristales más grandes quedan en las mallas superiores. Los más finos caen a las mallas inferiores. Cada fracción de tamaño tiene un destino distinto. El azúcar de mesa estándar tiene cristales de entre 300 y 500 micras. El azúcar glass o impalpable tiene cristales de menos de 50 micras. El azúcar grueso para decoración supera el milímetro. Se secan y se tamizan los cristales separando aquellos del tamaño adecuado. Cada fracción cae en su propio contenedor. Avanza hacia la línea de envasado correspondiente. Etapa 10. El envasado. Antes de entrar a cualquier bolsa, el azúcar pasa por análisis de laboratorio. Y aquí viene el dato final, el que explica por qué el azúcar es tan barata y por qué eso puede ser un problema. El azúcar refinado clasificado llega al laboratorio de control de calidad. Se toman muestras de cada lote. Antes de ser empacada, se realizan análisis de laboratorio para garantizar la calidad. Se verifican el color, la humedad, el tamaño de cristal y la pureza en sacarosa. Solo los lotes que cumplen todos los parámetros avanzan al envasado. La línea de envasado es completamente automática. Las bolsas vacías entran en la línea. Se abren automáticamente bajo la boquilla de llenado. El azúcar cae por gravedad y peso controlado. El azúcar se fracciona en las distintas presentaciones que llegan a los clientes paquetes de 1 kilo y sobrecitos de 6,25 gramos para consumo masivo. La bolsa se sella con calor. Pasa por la báscula de verificación. Si el peso no es exacto, la bolsa sale de la línea. Las bolsas aprobadas se agrupan en cajas. Las cajas se paletizarán para el almacenamiento y distribución. Y ahora el dato final. De 1 tonelada de caña de azúcar se obtienen entre 100 y 130 kilos de azúcar refinado. El 90% de la caña se convierte en agua evaporada, bagazo y melaza. Solo el 10% llega a tu mesa. Y ese 10% recorrió 9 etapas industriales, cientos de toneladas de maquinaria y entre 12 y 24 horas de proceso continuo. Para que tú pongas una cucharada en tu café.
¿Le das más valor ahora? Cuéntame en los comentarios cuál es el siguiente proceso industrial que quieres que destapemos.